Ya estamos con Ricardo Delgado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Yo contaba al principio, bueno, el gobierno, obviamente, mirando a 2015, dice, tengo que calmar el mercado de cambios, bueno, arreglar con los buitres. Tengo que bajar la inflación y dice, bueno, voy a empezar a bajar ¿cómo se llaman? Los subsidios a la electricidad, entonces así bajo un gasto, doy alguna señal y qué sé yo. Y además, ya sé que mucho no voy a crecer, entonces para mantener el empleo, le voy a dar fuerte a la vivienda, que genera mucho empleo y que además no te hace importar partes como esa industria automotriz. Sí. ¿Cómo lo ves vos para un plan, no a largo plazo, pero de acá a un año? A ver, Roberto, me parece ¿Dónde que... te hace ruido? No, me parece que el gobierno pudo haber tenido una transición mucho más ordenada de la que va a efectivamente tener. Sí. Porque la verdad que tener 15 puntos más de inflación no es gratis, estar cerca del 40%, aún con precios cuidados, entre comillas, no es una buena noticia. Tener una caída de actividad que este año va a rondar el 2%. ¿El 2 lo ves abajo? Sí, probablemente sea ese número. Es como 2009 más o menos. Es una caída parecida, un poquito mayor que la del 2009. Sin crisis internacional, claro. La del 2009 fue la crisis internacional. Vemos a un gobierno que no ataca los problemas fundamentales. O sea, digamos, nosotros desde el Frente Renovador venimos sosteniendo desde la propia creación del espacio político que la inflación es el principal problema de la Argentina y desde el cual se derivan todos los otros problemas, la falta de dólares, la caída de la rentabilidad y del empleo en los sectores pymes. Y el gobierno no hace, más allá de esta suerte de generación de activismo en materia de agenda, sí, no veo que ataque en serio el problema. Y cuando uno mira los fundamentos... Una cosa que te dicen el gobierno, sí, es bueno, armar ahora a un año vistas un plan. No, bueno, eso no es así. No, eso no es así. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas que mejoren la calidad de vida hasta el último día. Me parece que eso de que nos vamos y entonces no tenemos que hacer las cosas que hay que hacer... Ahora, en general, cuando vos pensás, ponete en ministro de Economía y decís, bueno, me encontré con la inflación, no sé, del 30, 35, 40, como quieras. Y pensás en bajarla de a poco también. Pensás en un plan a largo plazo. Sí, claro. Sí, por supuesto, pero dando una señal muy contundente de que lo que hay que hacer es bajar la inflación. La gente no le cree a los precios cuidados. La gente no cree que con los precios cuidados podamos bajar la inflación. De hecho, tenemos precios cuidados y tenemos 15 puntos más de inflación que el año pasado. A ver, digo, cuando uno mira la gestión económica, la tiene que evaluar en función de resultados. ¿Por qué este año tuvimos todavía más que la inflación que teníamos? Bueno, porque devaluamos. 2011, por la devaluación. Porque devaluamos y sí, porque no tomamos medidas a fondo que ordenen las cuentas públicas, porque hemos perdido 5 puntos de inversión, Roberto. En los últimos 3 años, la Argentina pasó de 23 puntos a 18 puntos de inversión este año. Y ese es un problema, digo, vos sabés que nosotros no somos, o yo al menos no soy un ortodoxo en materia económica. Creo que la inversión es central para atacar la inflación. Ahora, y por supuesto seguís mintiendo con el INDEC. Si vos no generás un shock de credibilidad y de confianza en las estadísticas públicas, que son la base de toda decisión económica, va a ser muy difícil que la inflación baje. Ustedes hicieron, no sé si una promesa de campaña, se comprometieron en abrir el cepo en cuánto, sí, ¿en 100 días, Ricardo? 100 días, sí. A ver, porque el cepo... A mí me da un poquito de vértigo, ¿sabes? No, porque me parece que no hay que pensar la economía como la estamos viendo hoy. Es cierto, los tenemos, tenemos guardados, están ahí. Por supuesto, a ver, cuando vos ves la recuperación del 2002, de mediados del 2002 hasta el año 2006-2007, los primeros que volvieron a reingresar dólares fueron los argentinos. Claro. Cuando vos ves los números de cuentas nacionales de balanza de pagos, sí, se ve eso. Claramente, los argentinos que en los últimos años fugaron 80.000 millones de dólares, van a ser los primeros que en condiciones de estabilidad y en condiciones de rentabilidad de la inversión, porque la Argentina hoy está muy barata. Y además ofrece activos importantes en términos potenciales. Digo, el sector energético, el sector minero. Digo, por supuesto, todo el la cadena agroindustrial que está subexplotada. Argentina hoy produce algo menos de 100 millones de toneladas, podría producir rápidamente 150 millones, con señales muy claras de reducción de retenciones a economías regionales, sobre todo a las unidades más pequeñas. Ese es el otro ruido que genera el equipo de Massa, si querés, ¿no? Cuando habla de, bueno, deberíamos bajar algunos impuestos y a la vez va a sostener todo este sistema social que tiene el kirchnerismo. ¿Se puede hacer? Pero por supuesto que sí. A ver, de hecho, primero reducir... ¿De dónde bajas el gasto? Reducir a cero retenciones de producciones que hoy son marginales, el costo fiscal en ese sentido es muy bajo. Pero además hay que mirarlo desde el punto de vista de una economía que hoy está en recesión
y que el día de mañana con credibilidad y con reingreso de dólares, primero de argentinos y después de extranjeros, va a volver a crecer rápidamente. Otra la cosa Argentina... que todos dicen que van a bajar, por ejemplo, son los subsidios, ¿no? Que creo que es más o menos igual al déficit fiscal. Ahora, cuando 75% del déficit. Bueno, ahora cuando uno mira dónde van esos subsidios, por ejemplo, gran parte van a las empresas, que si vos le sacás el subsidio, le suben mucho los costos, podés perder competitividad, podés perder empleo. Tampoco es una cuestión de un día para el otro, supongo. No, por supuesto que no, es gradual, dentro de una lógica gradual de lucha contra la inflación, sin duda. Yo lo que te digo, te soy honesto, que nadie quiere decir de dónde va a bajar el gasto. A ver, yo te digo una cosa, yo sé Roberto, miremos algunos incentivos. Que hay que ir a un saldo fiscal razonable. Los subsidios a la energía, los subsidios a la energía son 13 veces, equivalen a 13 veces lo que el gobierno gasta en la asignación universal por hijo. 13 veces. Sí. Cuando vos y yo sabemos que los subsidios a la energía, en una parte importante, te diría 50-60%, se lo llevan aquellos que no tienen que ser subsidiados. Ahí dudo. La verdad es que los números finos, no sé si los tenemos alguno de nosotros. No, bueno, pero a ver, los subsidios a la luz o al gas de la clase media no son tanta guita. Me parece que el subsidio fuerte acá es a las empresas. No. Vos pensás que el consumo energético, la mitad es residencial. La mitad es residencial. Pero se ha sacado mucho de eso, Ricardo. No se ha sacado. ¿Con el gas? ¿Con el ¿Cuánto gas? pagaste, Gabo? Sí, por supuesto. Yo hace mucho que pago mucho, pero digo, más allá de eso, digamos, el último tarifazo al gas... Pero aparte tenés el tema eléctrico. De clase media o media no lo sé, desconozco. Ahora, los números son claros. 13 veces subsidios a la energía comparados con la UH. Me parece que hay que pensar en redistribuir mejor el gasto. Digo, acá hay una decisión muy clara. Y todos estos temas, al final del día, nos hacen perder los temas de fondo que están pasando en la Argentina, digo, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 50 municipios que están bajo el agua. 50 municipios que están bajo el agua, con condiciones climáticas muy complicadas, ¿sí? Sin duda, con una subestada muy fuerte. Ahora, también con un gobierno provincial que se ha lavado las manos en materia de inversión. Cuando vos mirás que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace 5 años que gasta $1 en obras de saneamiento hídrico y 3 pesos, por cada 3 pesos de gasto en publicidad gasta 1 en saneamiento hídrico. Pero todos los partidos dicen que la provincia de Buenos Aires está subfinanciada, que recibe muy poco dinero de la nación. Mirá, a ver, cuando vos mirás, bueno, pero eso es un problema del gobernador que no ha peleado los recursos. ¿Y qué quiere que le pegue un tiro? Bueno, no sé, a ver, pero hasta ahora siempre, desde que volvimos a la democracia... Pero claramente la sujeción política no sirve en materia de mejorarle la vida a los 14 millones de bonaerenses. Bueno, pero tienen que sentarse los 24 distritos para hacer un cambio de la... Yo lo que te digo es que, a ver, me parece que la responsabilidad en el caso... Digo, para hablar de lo que está pasando hoy, en 50 municipios de 135, estamos hablando de casi la mitad o un 40% de municipios que hoy están en condiciones muy complejas por obras que no llegan. Además que se están subejecutando. ¿Vos sabés cuánto se ejecutó el presupuesto? Yo venía mirando los números hasta julio del presupuesto en obras de control de inundaciones en la provincia de Buenos Aires, el 10%. Hasta julio. 35 millones de pesos se gastaron de 350 o algo parecido a eso. Entonces la verdad que... podemos estar discutiendo muchas cosas acerca de la inflación, de los buitres, está muy bien. Ahora, hoy lo que duele es la lluvia y la subestada. Y me parece que sí, que son los temas que a la gente les terminan de importar, ¿no? Sí. Y además se corta la luz cuando llueve. Bueno, que vos fíjate, tenés 3 días con calor y se corta la luz. Y esa es la década perdida. Claramente la infraestructura tenés década perdida. Eso no hay ninguna duda. Entonces, me parece que si seguimos sin atacar los problemas de fondo, que como te decía al comienzo, pasan por la inflación, vamos a seguir amplificando y condenando y castigando a aquellos que menos tienen, que son hoy los que están en situación muy compleja. Si el equipo económico puede arreglar con los buitres, con los soldados, ahora en enero, ¿vos ves una mejora importante en la economía cotidiana de la gente o pensás que...? No, me parece que no, porque de vuelta las cuestiones fundamentales no se resuelven. Digo, podés tener cierto alivio en materia de reservas. Pero en caso de que vos tenés un déficit, por lo menos lo tenés financiado. Vos sabés cuál es la versión del equipo económico. El equipo económico dice, a ver, nuestro déficit fiscal tiene que ver con nuestro déficit energético, entonces no vamos a meterle a la gente a privatizar este problema.
le vamos a subsidiar a la gente hasta que resolvamos el tema energético. Pero el déficit fiscal... Íbamos a ir a buscar deuda y no pudimos porque claro, la Corte de Estados Unidos nos bloqueó. Me parece que eso es muy simple, digamos, es muy simplista. Es una visión que en realidad no se condice con la realidad, porque de hecho hoy las importaciones de energía han caído producto de la recesión y producto de que tuviste un invierno bastante cálido, con lo cual no tuviste que importar demasiado, y el déficit fiscal se está amplificando y acelerando a una velocidad muy grande. Digo, ¿sos pesimista para 2015? Yo creo que 2015. Como mínimo vas a mantener el mismo cuadro, con alta inflación, caída de actividad económica en estos niveles y caída de empleo. Entonces digo, por eso te decía al principio, podríamos haber tenido una transición, si el gobierno hubiese querido, mucho más ordenada, mucho más lógica y con menos incertidumbre, que me parece que eso es lo que le molesta y que complica hoy la decisión de todos los argentinos. Ricardo, yo decía al comienzo de mi editorial que en el masismo hay una buena cantidad de gente que estuvo en el kirchnerismo, no es esa... porque vos estabas y no estabas, pues nos conocemos mucho. Claro. Sino, ¿hasta dónde en el caso tuyo? No sé, hará 2 años no estabas en el kirchnerismo, pero tenías ¿hasta dónde, qué cambió, cuál es la cosa importante que cambió para que haya esta especie de escisión del kirchnerismo, ¿sí? Que en buena parte es el entorno de Massa? Bueno, a ver, cambió la visión de hacer, entre otras cosas, política económica. Digo, viste que yo me refería a el PT, a Frente Amplio, que hay una cantidad de gente en Latinoamérica que sigue votando, más allá de que no estén muy bien, pero los brasileños tampoco están bien, ¿no? No, pero tienen 6% de inflación. Sí. Tienen 5%. Pero no toda la vida tienen la inflación, 5, digo, ¿no? No, para un tipo que no tenía ningún ingreso y hoy tiene un ingreso, bueno, por ahí la inflación no es el tema principal. Bueno, es el empleo, que al final del día también sí es la inflación más alta que hace que la pyme que le daba empleo hoy no le dé empleo. Digo, eso también es un punto. Digo, no minimicemos el problema de la inflación, digo, porque ya hace 8 años que tenemos una inflación tan alta. Es muy serio, es muy serio. Es serio el problema. Vos has sido uno de los que han planteado siempre el problema inflacionario. Y hoy sí. Todo el resto de los problemas salen de ahí. Todo el resto de los problemas. Entonces digo, a ver, me parece que lo que ha cambiado en materia económica es que el modelo económico actual es un modelo claramente diferente al modelo que desde mediados del 2002 se permitió consolidar superávit fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio competitivo estable. Hoy las exportaciones están cayendo 10%. Perdimos 10.000 millones de dólares en 2 años de exportaciones. ¿Y esto por qué? Porque eso es inversión y es falta de rentabilidad. Aquel que produce, ¿para qué exporta si digamos, no le dan los números? Entonces, me parece que se han perdido las bases centrales y fundamentales que le permitieron a la Argentina tener los mejores indicadores de crecimiento de la historia. Ricardo, te agradezco mucho. Te agradezco mucho a vos.